Bienvenidos de vuelta al programa. Estoy encantado hoy, no solo porque he regresado de Madrid y en Madrid me sentí muy arropado y muy querido por los lectores y los televidentes. Es increíble cómo se ve este programa en todas partes. Y eso no es tanto un mérito del programa, sino de YouTube, ¿no? De la tecnología de nuestro tiempo. Estoy feliz también porque ha venido una intelectual, un brillante escritor que yo admiro mucho, José Acel. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bienvenido. Gracias, querido José, por estar aquí. Sé que has estado recientemente con tu mujer en Europa, en un viaje largo y feliz. En días pasados leí un artículo tuyo sobre los ejércitos privados, los profesionales de la guerra, y sobre el derecho constitucional de este país para las patentes de corso. ¿Quieres explicarnos un poquito eso, por favor? Me encantaría. Es curiosísimo y lo que me llamó la atención es que los padres fundadores de Estados Unidos en la Constitución incluyen ese privilegio del Congreso de utilizar lo que ellos llaman patentes de corso para contratar ejércitos privados, por así llamarles. ¿Y por qué crees que incluyeron eso? ¿En qué estaban pensando? Estaban pensando, yo supongo, en que hay momentos en que quizás no es necesario o no es lo más correcto utilizar las Fuerzas Armadas del país por sí, y sería preferible contratar Fuerzas Armadas independientes para no tener que utilizar las del país. Eso fue parte del pensamiento de ellos. ¡Qué sabios! ¡Qué visionarios! Visionarios totalmente, porque es algo que hoy en día lo estamos viendo, se está utilizando, pero cuando yo empecé a hacer las investigaciones, lo que me llamó la atención fue eso, que los padres fundadores lo incluyen en el primer artículo de la Constitución norteamericana. Ahora, ¿esto se ha hecho alguna vez aquí en los Estados Unidos? O sea, ¿el Congreso ha autorizado al gobierno no a ir a una guerra, sino a contratar a un ejército de profesionales para librar una guerra? Bueno, lo hemos utilizado en muchas ocasiones, no necesariamente con aprobación del gobierno. El procedimiento es que el Congreso autoriza una patente de corso y el presidente la firma. Claro. Sí, en algunos momentos se utilizó, creo que fue el presidente Madison, en un momento lo utilizó y el Congreso lo utilizaron. Otros países lo han utilizado históricamente. Bolivia utilizó patente de corso en la Guerra del Pacífico porque no tenía... suficiente fuerza militar. Bueno, eso no tenía marina. No tenía marina para enfrentar a China. Subcontrató la marina. Es decir, que las patentes de corso se han utilizado a través de la historia, pero quizás lo más interesante hoy en día es que se han creado organizaciones enormes, privadas, con capacidad militar extraordinaria. Quizás ese es el nuevo factor hoy en día. Exacto, que no ocurría hace 100 años. No ocurría hace 100 años. Tú mencionas en tu artículo, que es además como un ensayo, porque lo tuyo siempre es de una gran luminosidad intelectual. En Estados Unidos hay dos, Academy y G4S. Esas son dos de las mayores, hay otras. ¿Cuán grandes son y cuánto poderío militar crees que tienen? Bueno, pueden movilizar miles de tropas si es necesario. Es más, hoy en día esas compañías, por ejemplo, son las que proveen la seguridad en las embajadas norteamericanas a través de todo el mundo. Es decir, que las embajadas norteamericanas son protegidas típicamente por organizaciones privadas. No sabía, interesante. No necesariamente por fuerzas militares del ejército. ¿Cotizan en bolsa? No estoy seguro si cotizan en bolsa. Sí, en realidad sí. Una de ellas cotiza en bolsa. Seguramente sí. Y yo diría que seguramente valen centenares de millones de dólares o miles de millones de dólares. O miles de millones de dólares. ¿No? Seguro, sí. ¿Alguna de estas dos compañías, Academy o G4S, estaría en condiciones tecnológicas de derrotar a un ejército como el venezolano? Bueno, depende. Quizás para una campaña de ejército contra ejército
puede ser una cosa un poquitico más difícil, Sí. pero quizás para otro tipo de acciones menores, pueden ser atentados, pueden ser otro tipo de... Una operación relámpago de entrar y salir. Para todo eso están disponibles Sí. y con fuerzas interesantísimas desde el punto de vista militar, una capacidad extraordinaria, Sí. porque contratan típicamente militares que han servido en las Fuerzas Armadas. Exacto. Élites. Que han sido tropas de élite. Élite. O sea, son profesionales. Estos no son aventureros, aficionados, no. No. Estos han ido a la guerra. Han ido a la Y guerra. saben cómo se hace una guerra. Es más, esta compañía reclutan y tienen sus puestos para reclutar precisamente a las Fuerzas Claro, Armadas. Ellos claro. reclutan de los militares norteamericanos. ¿Es inapropiado o injusto llamarlos mercenarios? Claro, la palabra mercenario tiene una sonoridad despectiva. Le hemos, yo creo que en los últimos años le hemos dado una connotación peyorativa, ¿no? Peyorativa. Pero francamente, por ejemplo, hasta el siglo XVIII, siglo XIX, esto de la patente de corso era un honor. Sí. Recibir una patente de corso era un honor Claro. que el gobierno le daba a una organización privada Claro. para hacer algún tipo de acción. Es decir, que nosotros hemos creado ese término y le hemos dado esa connotación, pero no es necesariamente así. No, porque el mercenario es un hombre que arriesga su vida, es un hombre valiente y que puede estar librando una batalla justa. Yo creo que hubo muchos patentes de corso en la Primera Guerra Mundial, la Sí, legión las hubo. extranjera. Y ¿verdad? combinar el valor personal con una ganancia económica no es nada malo, no tiene nada de malo, y es lo que hace un mercenario. Exacto. Está combinando su ganancia personal con su valor personal. Exacto. ¿Y son caros? ¿Cuánto puede costar uno? Ellos no publican cifras exactamente, pero sospecho que sí, Sí. que son caros. Pero, sin embargo, puede haber compañías más baratas. Hay compañías rusas, por ejemplo. Sospecho que sean un poco más baratas. Claro, y tú mencionas dos compañías británicas, ¿verdad? Hay una que se llama Control Risks, como control de riesgos, y otra es Aegis o Aegis Defense Service, ¿verdad? Correcto. Estas son inglesas. Son inglesas y hay australianas también. Sí. Hay a través de todo el mundo este Sí. tipo de compañías. Pregunta, pensando en Venezuela, y dado que ni Estados Unidos ni otros países de América quieren enviar sus tropas o usar sus aviones, su poderío militar para tumbar a la dictadura de Maduro, ¿esta sería una alternativa viable, razonable? Fíjate que los venezolanos en el exilio, los que quieren liberar a su país, disponen algunos de ellos de fortunas muy grandes, ¿no? No creo que eso esté al alcance de una persona, de un individual. Yo creo que esto tiene que ser a nivel de gobierno. Sí. Porque supongo que las cantidades son extraordinariamente para una fuerza grande, para Sí. un ejército. Centenares de millones de dólares. Claro, quizás para algunas acciones limitadas, quizás puede estar al alcance de una persona privada, de una organización privada. Pero lo curioso es que le da una opción al gobierno norteamericano o a cualquier gobierno, le da una opción de no necesariamente utilizar Sí. sus fuerzas armadas. Sí. Por ejemplo, Ron Paul, cuando estaban los secuestros de los barcos en el Golfo, etcétera, sugirió no enviar la Marina norteamericana, pero simplemente contratar A estas a agencias. estas agencias para que resolvieran ese Sí. problema en esa parte del mundo. El senador, ¿no? Ron El Paul, senador ex Ron candidato Paul, el presidencial, senador Ron claro. Paul. Que tiene todo el sentido del mundo, porque estás contratando a gente que sabe lo que hace, ya lo hizo, bueno. están entrenados y bueno, y son profesionales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Venezuela, yo no lo había pensado detalladamente, pero no solo existe la posibilidad que pudiera existir, sino que también yo sospecho que muchos venezolanos quizás se quisieran unir Seguramente. a esas fuerzas Hombre, profesionales. seguramente, José. Entonces, pues Claro. eso daría otra capacidad que no se ha Seguro, considerado. por lo menos en Colombia hay 1000 y me quedo corto, ¿ah? Exacto. O sea que hay 1500. Ahora, ¿tú no crees que el presidente constitucional Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela? ¿No es cierto? No es un individuo, es presidente. Él puede ir a la Casa Blanca, reunirse con Trump, reunirse con el Congreso
y tratar de activar este tema, de ponerlo en la agenda. ¿No sería posible que él pusiera en marcha un plan de esta naturaleza? Sí es posible, teóricamente. Inclusive yo diría que es posible que como representante de un gobierno venezolano, ese gobierno, si tuviera los fondos, pudiera contratar una de estas compañías independientemente sin necesidad de los Estados Unidos. Con los fondos, por ejemplo, de las refinerías que antes pagaban a PDVSA y ahora no. Muchos de esos fondos han quedado congelados. Exacto. Es decir, que si existe la capacidad económica, existe la posibilidad de contratar una de estas empresas. ¿Y el Congreso de Estados Unidos tendría que dar la autorización? Bueno, si envuelve a los Estados Unidos, pero si es algo que no tiene nada que ver con los Estados Unidos, pues no tiene nada que ver con eso. Exactamente. El caso de Bolivia, por ejemplo, no tiene nada que ver con los Estados Unidos. Es una negociación entre el gobierno libre de Venezuela, que encabeza el señor Guaidó, y sus representantes en el exilio. Y una de estas compañías. Y estas compañías. Exacto. Todas las cuales van a estar encantadas de sentarse con él. Si van a cobrar, van a estar encantadas. Seguro, claro. Eso es exacto. Luego tú pasas a la siguiente etapa, José, que es definir el plan. O sea, cuáles son los objetivos. Exacto. Qué se puede hacer y qué no. ¿Y qué capacidad tienen para hacerla? Por ejemplo, yo no creo que estas compañías van a tener, digamos, una fuerza aérea sofisticada, quizás, pero sí van a tener la capacidad. Los Estados Unidos ha utilizado estas compañías en Irak, por ejemplo, y ha contratado muchos de estos personales y lo han utilizado en esas situaciones. Francamente, porque no quieren hasta cierto punto tener el cargo político de que son jóvenes norteamericanos que están muriendo en un país. Simplemente prefieren contratar una de estas empresas. Sí. Y a lo mejor incluso si Guaidó hablara con Trump, y yo creo que sería altamente conveniente que lo hiciera, no sé qué piensas tú, se podría llegar a un acuerdo de... hay una parte de las tropas que son venezolanas, una parte que son profesionales de la guerra, y luego Estados Unidos puede ayudar con aviones o con misiles, sin poner soldados en tierra, no sé, ¿no? Bueno, todo eso sería posible porque ya estamos hablando de una conversación entre dos gobiernos. Exacto. En ese caso yo creo que eso sí pudiera ser una combinación de fuerzas, digamos, de ejército de una de estas compañías y fuerzas navales o aéreas de los Estados Unidos. Esa conversación pudiera ser. Ahora nuestros enemigos en Caracas nos podrían decir, pero ustedes son unos indecentes, ustedes son unos obscenos, ustedes están pagando por ganar una batalla política. ¿Se justifica pagar para ganar una batalla en la que está en juego la libertad? Bueno, yo creo que si la libertad de estar en juego se justifica casi cualquier cosa para defender la libertad desde ese punto de vista. Esto es una capacidad nueva, relativamente nueva, que ha aparecido en el mundo, que francamente no la teníamos hace 30, 40 años, de estas enormes empresas con capacidades bélicas importantísimas que pueden ser contratadas. Todavía no hemos quizás entendido o definido específicamente cómo se pueden utilizar, que eso es parte de las preguntas que tú me estás haciendo, ¿no? Pero el potencial está ahí. El potencial está ahí, existe esa capacidad militar. ¿Cómo utilizarla? Bueno. Y yo creo que las guerras del futuro tendrán mucho que ver con estos ejércitos privados. Pepe Figueres en Costa Rica se adelantó a su tiempo. Era el año 1948. Abolió el ejército en Costa Rica. Completamente. Fue un genio. Genial. Y luego los americanos hace 30 años entraban en Panamá y lo mismo. O sea que nosotros, que somos países pobres en América Latina, ¿para qué necesitamos un ejército de 120.000 soldados? Todos mal pagados, todos humillados. ¿Para qué? ¿Para qué? No, absolutamente innecesario. Innecesario. Contratas un ejército así de estos y ya está, ¿no? Exactamente. Cuesta menos y... Bueno, yo creo que a la larga quizás hasta cueste menos. Y son más efectivos. Pues por un tiempo limitado. Exacto. Por cierto, los países africanos los están utilizando mucho. Ya lo creo. En África, algunos de los países simplemente tienen un problema con otro país, no tienen la capacidad de limitar. Contratan a una agencia. Contratan a uno de estos ejércitos. Claro. Tienen el dinero y contratan a uno de estos ejércitos. Claro. Sudáfrica tiene este tipo de ejércitos privados. Es que al final del día,
el ejército privado es un poco como los guardias de seguridad en una corporación. Correcto. Cuando tú llegas aquí a la Mega hay unos guardias de seguridad, ¿no es cierto? No es la policía pública del condado, no. Pero uno quiere protegerse, quiere seguridad, uno paga por eso. Correcto. Y es perfectamente aceptable y en muchos casos hasta más eficiente. Mucho más eficiente. Mucho más eficiente. Porque el Estado te la promete y te quita impuestos para eso y luego no te la da. Si no te la da, entonces uno busca un privado, ¿ya? No, y que se pueden utilizar por tiempos limitados. Claro, es decir, exacto. Si un país tiene un ejército, lo tiene básicamente Sí. por vida Sí, sí. del país. Pero un país que pueda contratar un ejército para una acción Sí. específica, lo contrata, lleva a cabo la acción Sí. y se acabó. Pero además yo te digo, antes de ir a la primera pausa, José, yo te aseguro que si tú contratas a 2 de estos ejércitos privados, no solo derrotan al ejército de Venezuela en 3 días, te aseguro, sino que la mitad del ejército venezolano luego presenta sus resumés para entrar a trabajar al ejército privado. Muy probablemente. Te aseguro muy que probablemente. todos ellos estarían encantados. Así es. Regresamos con el gran José Acel después de la pausa. Vamos a hablar de todo esto, ¿no? De todos estos temas que nos preocupan hondamente, ¿no? La libertad, la batalla por la libertad. Las democracias tienen que saber defenderse y la libertad tiene a veces un precio no menor. ¿Estamos dispuestos a pagarlo? Regresamos con José Acel. Ha venido José Acel, yo lo admiro mucho, es un brillante pensador. ¿Ah? Y los pensadores no tienen nacionalidad, me parece, ¿no? Porque a los pensadores les cabe el mundo en la cabeza. Esta es mi experiencia con los más grandes intelectuales que yo he conocido. No todos los intelectuales son inteligentes, ¿ah? No todos, ¿ah? Pero José es un intelectual inteligente y le cabe el mundo en la cabeza. Entonces ya da igual que sea cubano, americano, de origen europeo. Da igual, ¿no es cierto? Completamente. Es irrelevante, ¿no? Es irrelevante. Lo que le preocupa a él es el mundo y la libertad. Entonces, a partir de Venezuela, pero también de Cuba, por supuesto, ¿no, José? Y tu experiencia global. Tú eres un empresario que has tenido un éxito formidable, has casi vivido entre América y China, viajabas a China cada 6 semanas, ¿no? Yo te pregunto, pensando en el globo, en las, no sé si 240 y pico, 200 y tantas naciones. ¿Sí? Todos queremos ser libres, todos queremos tener una democracia liberal, representativa, o hay países que se suicidan, hay países que, pudiendo elegir la libertad, eligen la dictadura. Vamos a ir un paso más atrás, yo creo, y hacer la pregunta si la libertad o el deseo o la ansiedad de libertad es un valor universal. Es decir, si todas las personas a través de la historia y en todos los lugares han deseado ser libres. Yo quisiera creer que sí. Yo también. Los padres fundadores de Estados Unidos, Jefferson escribe en la Declaración de Independencia que todos los hombres son creados libres, es decir, que los padres fundadores tenían esa manera de pensar que era un valor universal. Sin embargo, yo he empezado a creer que no lo es. Que muchas personas, y podemos hablar de naciones, no necesariamente de países, que muchas naciones simplemente prefieren otros valores, prefieren seguridad, por ejemplo, seguridad nacional más que libertades personales. En el caso de China, por ejemplo, la libertad personal la subestiman, o por lo menos no la aprecian como la puedo apreciar yo o tú. Comprendo. Inclusive un caso, por ejemplo, clásico en los mismos Estados Unidos. Cuando vienen los ataques de septiembre 11, inmediatamente el Congreso de Estados Unidos, con la aprobación de la nación, pasa la ley patriota que recorta libertades individuales. Pero te da más seguridad. Bueno, cambiamos... Por la promesa, además. Pero estuvimos dispuestos a pagar por esa seguridad con nuestra libertad. Eso me hace pensar de que no es un valor universal y que no lo ha sido a través de todos los tiempos. Por ejemplo, en Egipto, estábamos comentando anteriormente, un país que crea las pirámides, no existía ni siquiera una palabra para libertad. Es decir, que
Y en casi todos los países árabes la cultura de la libertad no ha arraigado. No ha arraigado. No ha arraigado. O sea, Egipto pasó de Mubarak a Al-Sisi, que es mucho más despótico de lo que era Mubarak. Pero entonces nos equivocamos, porque fíjate, Jaime... Nos equivocamos con la primavera árabe. Bueno, nos equivocamos, y este es el punto para mí clave, nos hemos equivocado. Casi toda la política exterior de los Estados Unidos está basada en la premisa de que todos los pueblos ansían la libertad. Hemos ido a varias guerras bajo esa premisa. Bajo esa premisa. Y hemos tratado de implantar democracias en naciones que quizá no quieren ser democráticas. O más fundamentalmente, que no quieren ser libres. Que no quieren ser libres. Que nos quieren ser libres. Vamos a poner democracia como aparte, por ejemplo. Entonces, si estamos diseñando nuestras políticas exteriores en una premisa incorrecta, vamos a tener siempre problemas. Por eso yo me estoy preocupando y haciendo mucho esa pregunta. La libertad es ansiada por todos. Déjame esbozar una explicación, si acaso incompleta, de la pregunta que tú planteas, ¿no? Si toda nación anhela ser libre, ¿no? Yo creo que las naciones que no han conocido la libertad, aquellas naciones en las que no se ha arraigado, no ha echado raíces la cultura de la libertad, tú has mencionado China, Rusia es otra. Como no saben lo que es la libertad, quizás no saben lo que se están perdiendo, ¿no? Pero las naciones que sí han conocido la libertad, ya luego no están dispuestas. Bueno, y entonces, ¿cómo explicamos la ley patriota después de septiembre 11? ¿Cómo explicamos, aún en Estados Unidos, una población que pide más y más gobierno, o pide más y más intervención del gobierno? Estamos conscientes de que cualquier función que le pedimos al gobierno tenemos que pagarla con nuestra libertad. Claro, comprendo tu punto, pero no se podría discutir que el estadounidense, el ciudadano de este país, es básicamente un individuo libre. Sin duda, pero que ha estado dispuesto, como pasó después de septiembre 11, a cambiar o a entregar parte de su libertad por mayor seguridad. Comprendo. Y yo creo que ese es el trato que muchas personas y muchas naciones hacen, que están dispuestas a aceptar no ser libres o ser menos libres, siempre y cuando tengan beneficios económicos, por ejemplo. Sí, claro, los chinos han prosperado enormemente en los últimos 30 años y entonces no elegir ellos un gobierno periódicamente no les importa tanto. En lo absoluto. Porque ellos dirán, la dictadura comunista me ha mejorado la vida, ¿no? O la libertad no es importante para ellos. Claro. Ahora, esto me lleva, porque es el territorio al que quisiera llevarte, a Cuba y a Venezuela. Yo no sé si Cuba y Venezuela son comparables. ¿Por qué? Porque la República Cubana no ha conocido casi lo que es la libertad ni la democracia. ¿O me equivoco? No, precisamente. O sea, los años en que Cuba ha sido una república libre y democrática son una absoluta minoría. 30 años, depende cuáles gobiernos podemos incluir o no, algunos siendo generosos. Generosos. 30 años en todo lo que es la República de 1902 hasta la fecha. O sea, la libertad es una excepción. Ha sido una excepción para ese pueblo. Con lo cual, podríamos decir que el cubano promedio no ha estado acostumbrado a ser libre. No ha estado acostumbrado a ser libre y no entiende, yo creo, a cabalidad las responsabilidades de un ciudadano libre. Que no son pocas. Que no son pocas y son amplias. ¿Cuáles son las más pesadas? Bueno, no solamente el comportamiento personal, respetar los derechos de otras personas, el voto, por supuesto, es decir, una serie de responsabilidades que son parte. Pero también entender que tu destino individual depende principalmente de tus decisiones. Exacto, y no mirar al gobierno para las soluciones, que las soluciones son de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Correcto, o sea, que no es que el Estado te tiene que dar una casa, un empleo, una jubilación, no. No se puede depender en el Estado, pensar que yo soy el que tengo que resolver como persona. Claro. Ahora bien, en Venezuela, José, que no es un país que yo me pueda jactar de conocer, he ido solo una vez, hace 20 años. Pero Venezuela tuvo 40 años de democracia y de libertad consistentes, ¿no? Entre el 58 y el 98. Por lo tanto, de los venezolanos sí me atrevería a decir que que conocen la libertad, que la han disfrutado y que además han gozado de unos ciertos estándares de vida prósperos.
Sí, pero yo añadiría otro factor. No solo en el caso de Venezuela, sino en el caso de toda nuestra América Latina. Sí. La herencia intelectual de España nos ha creado en todo el continente una idea de cuál es la función del gobierno diferente a la que va mano a mano con la libertad individual. Es decir, que en América Latina... Es una herencia mala, Es perniciosa. una herencia mala, porque vemos el gobierno con unas funciones amplias. Sí. El gobierno tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que preocuparse de la salud, de todas las cosas, Sí. en vez de nosotros como seres individuales, Es como verdad. personas. Es decir, que quizás es nuestro entendimiento en América Latina de cuáles deben ser las funciones del gobierno. Sí. Si tú me preguntas a mí como pensador libertario, el gobierno debe proteger mi vida, mi libertad y mi propiedad, punto. Más nada. Sí. Sin embargo, otras personas piensan en toda América Latina que el gobierno tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Sí, sí. Sí, o sea que la herencia española y la herencia de la religión católica, También. que es muy enemiga del individualismo y del dinero, son cosas que nos han lastrado un poco culturalmente. Ahora, Y son jerárquicas, es de arriba hacia abajo Sí, siempre, que es parte sí. del problema político. yo sí creo que si tú eliges al azar a 10 venezolanos, allá, 9 de ellos están desesperados por ser libres. Quieren ser libres. Sí, yo no dudaría eso en lo absoluto. ¿De acuerdo? De acuerdo. La gran pregunta es, ¿qué están dispuestos a hacer para conquistar la libertad que les han robado? O sea, y esto te lo pregunto yo a ti, ¿es una buena idea que si tú eres un venezolano y te sientes secuestrado en tu país, te sientes secuestrado, un súbdito, no un ciudadano libre, ¿es una buena idea que tú esperes que los políticos te resuelvan ese problema? ¿O sería mejor que cada ciudadano dijera, pues yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer una contribución? Y sumadas esas contribuciones, a lo mejor propiciamos el cambio. Cada persona tiene que decidir y tiene que ser parte de ese proceso, Jaime. Mira, yo estuve, como tú comentaste recientemente, en los países del Báltico. En los países de Estonia, Latvia y Lituania, Sí. países pequeños, la población es aproximadamente 1 millón de personas. Esos 3 países se enfrentaron a la Unión Soviética, Nada menos. a la Unión Soviética, uniéndose de manos los 3 países, 2 millones de personas cantando el himno nacional. Esa fue la revolución de esos países, hasta que lo hicieron Qué por fantástico lo que acabas 4 de decir. años unidos Qué fantástico. cantando el himno nacional. Pero eran 2 millones de 2 individuos. millones de manos a través de 3 países. A ver quién dispara a una cadena humana de 2 millones de individuos. Gorbachev cantando. no se atrevió a Claro. disparar, hasta llegó un momento que dijo, me rindo con esta Claro. gente. Eso fue todo lo que hicieron, cantar. Pero este es un tema capital, el que está planteando José. ¿Por qué? Porque a veces el ciudadano piensa, yo tengo que dejar que el político, o sea Capriles, o sea Borges, o sea Guaidó, o sea María Corina, quien sea, que ese político decida por mí y que ese político gobierne mi futuro mejor que yo. Y a lo mejor ese político no va a hacer bien el trabajo. En absoluto. Es un trabajo que tiene que hacer la propia gente. El ciudadano individual es el que tiene que tomar esas decisiones y cada día más, yo me convenzo más cada día que ese es el Sí. poder de la democracia, está centrado en el ser humano, en la En persona. el poder del individuo. Del individuo, no del gobierno, no del representante, no del político. Porque, claro, porque además la representación de ese político opositor es bastante arbitraria. Nunca se sabe quién lo eligió, a cuánta gente representa, si su agenda es compatible con la mía, ¿verdad? Correcto, correcto. O sea, todo eso es discutible. Y los países tienen peculiaridades, volviendo a estos países, porque acabo de regresar de ahí, por ejemplo. No, pero es genial lo que has contado de la cadena humana cantando. Pero Y ganaron. Y ganaron. Claro. Pero, por ejemplo, un problema de inmigración que tiene, el 40% de la población son rusos. Y estos países, curiosamente, no dan ciudadanía por nacimiento. Sí. En realidad solo hay 30 naciones en el planeta
que otorgan ciudadanía por nacimiento, y todas están en las Américas. Sí. En el resto del mundo No es así. no es así, es Claro, ciudadanía. ándate a Suiza, ándate a Dinamarca. No, es por así. sangre, en algunos casos paterna, materna, ambos. Pero es decir, solamente por. Sí. Entonces, eso con 40% de la población que no tiene ciudadanía ninguna. Wow. Porque nacen ahí, pero son rusos. Sí. No son rusos, no son ciudadanos rusos, ni son ciudadanos Ni son tampoco... estonios, ni latvios. No tienen ciudadanía ninguna. José, ha sido absolutamente fantástico escucharte. Gracias. Me quedo con la imagen de los 2 millones de, ¿qué serían? Estonios, lituanos Y latvios. y latvios. Latvios. De la mano cantando y derrotando al imperio soviético. Correcto. Un aplauso para José Acel, por favor. Gracias. Gracias.